Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con la serie Viva la Vida, presentándote el capítulo Viva la Humildad, donde Priscila Aravena y Mauricio Fuentes, amigos de la casa, junto al conferencista Emanuel Vallejos, nos invitan a reflexionar sobre la relevancia de la humildad en la vida de los seres humanos. ¿Podemos permanecer siendo personas humildes cada día? ¿Cómo puede transformar mi vida un corazón y espíritu humilde? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, bienvenidos al programa de tarde. Estamos muy contentos de comenzar un nuevo episodio de la serie Viva la Vida. Estamos conversando sobre un tema que nos ayudará a comprender cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y darle sentido también para vivirla. Hoy estoy con otro amigo de la casa, Mauro Fuentes. Bienvenido, Mauro. Gracias, Pri. Como siempre, honrado de compartir este espacio que a mí me gusta tanto. Por lo general lo escucho los días lunes, pero es como un comienzo de semana y cuando me toca grabar me imagino que a muchos amigos también les ayuda a comenzar su semana con temas tan interesantes, con invitados tan espectaculares que hemos tenido. Y supe por ahí que esta vez no será la diferencia, Pri. Tenemos un invitado de primera. Sí, estamos también con un invitado, pero de primera calidad efectivamente, y queremos conocerlo. Él se llama Emanuel Vallejos y queremos que nos cuentes un poquito de ti, Emanuel. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Priscila? ¿Qué tal, Mauro? Dios les bendiga. Manuel, igualmente. Gracias. Bueno, muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Emanuel. Yo me dedico hace más o menos 2 años a preparar videos y materiales y distribuirlos a través de las redes sociales y predicar un poco el Evangelio y anunciar un poco el mensaje de salvación y de la Biblia a través de YouTube, básicamente. En realidad mi profesión es albañil, yo soy constructor, o sea, siempre trabajé en la obra de la construcción y hacía esto de vez en cuando, en mis tiempos libres, pero hace aproximadamente 2 años que empecé a hacerlo de manera tiempo completo y bueno, hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, sigo haciéndolo. Buenísimo. Muy bien, partimos entonces con las preguntas. Emanuel, por tu acento veo que eres argentino. Sí, claro. Argentino. El tema de hoy, amigos, para ya introducir de lo que nos toca hablar hoy día, es Viva la Humildad. Y ahí hay como una dicotomía, porque aquí los chilenos, oye, me ha pasado varias veces, se los voy a contar como experiencia. A mí me gusta mucho jugar al fútbol y por ahí tengo algunos amigos argentinos, pero el solo hecho de escucharlos en la cancha ya provoca algo en la gente. Es como que les quieren pegar, es como que provocan algo. Entonces a los argentinos los conocemos como poco humildes. Yo sé que eso es absolutamente prejuicio, Emanuel. Tú me decías por ahí, es difícil ser humilde, ¿cierto? Siendo argentino. Claro, bromeábamos, ¿no? Es difícil ser humilde con un papa argentino, con el mejor jugador del mundo, o uno de los, porque está la lucha ahí con Pelé. Y bueno, imagínense que acá en Argentina se endiosaba a Maradona estando vivo, lamentablemente pasó al descanso, y bueno, evidentemente el fanatismo va a ser mucho mayor y mucho más fuerte, ¿no? Sin duda. Pero sí está esa fama de que, pero no solamente en Chile, en cualquier parte del mundo, de que los argentinos son como creídos, agrandados, orgullosos, etcétera, etcétera. Y bueno, qué mejor que hablar acerca de la humildad, porque en realidad es un estigma en el cual todos los seres humanos estamos metidos, ¿no? Que es el orgullo, la raíz de todo el conflicto en el cual estamos envueltos. La raíz de todo el sufrimiento es el orgullo y bueno, para todos tenemos el mismo remedio, ¿no? Que viene a través de Cristo. Pero bueno, ya hablaremos un poquito de eso.
Es así. Emanuel, mire, y la primera pregunta te la voy a hacer desde lo personal, porque en mi familia es un tema controversial, esto de la humildad, y ahí lo voy a desarrollar un poquito. Pero la pregunta va hacia si la humildad es un atributo o es un defecto. Te lo digo porque mi esposa lo ve casi como que fuera un defecto, lo hemos comentado, lo hemos discutido muchas veces. Para mí es un atributo, absolutamente, pero a lo mejor ser muy humilde también de repente te puede jugar en contra. Entonces esa es mi primera pregunta, si ser humilde es un atributo o un defecto. Yo creo que todos luchamos en nuestra vida diaria, más en esta época de las redes sociales donde tenemos un alcance hacia muchas personas, y al mismo tiempo que tenemos un alcance hacia muchas personas, estamos expuestos delante de muchas personas. Y es una lucha cotidiana, ¿no? Yo creo que es una gran virtud, la humildad. Nos cuesta mucho cuando recibimos una calumnia, cuando recibimos un ataque, y esos ataques son injustos o lo que fuera, nos cuesta mucho callar. Y ahí es donde nosotros tenemos que contemplar a Cristo, ¿no? Porque yo creo que Cristo, que creo que es parte un poco de lo que vamos a mencionar a continuación, Cristo vivió en uno de los entornos sociales más injustos de la historia de la humanidad. Hoy día nosotros estamos viviendo muchas injusticias sociales y muchas injusticias de diferentes índoles, ¿no? Ataques a nuestras libertades individuales. Y nuestro orgullo lucha por salir a flote y hacer oír nuestra voz. Y muchas veces Dios nos dice que estemos tranquilos, ¿no? Que por más que hayan causas justas a veces que defender, Dios prefiere que nosotros le miremos a Él, ¿no? Pero bueno, ahí ya vamos a entrar un poco a eso. Yo creo que es una virtud, y que constantemente luchamos contra nuestra naturaleza humana, pecaminosa, que nos lleva a querer obtener justicia por mano propia siempre. Y bueno, Dios habla acerca de eso, ¿no? De que la justicia le corresponde a Él, ¿no? Es así. Emanuel, y desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué personas o personaje destacado de la historia en la humanidad podrían inspirarnos a comprender qué es la humildad? Claro. Mirá, sabes que esa pregunta, desde que me puse a pensar en eso, ¿no? Personaje histórico, eso realmente me mató, porque hay muchos personajes históricos de los cuales se podrían hablar, algunos conocidos, otros no, me vinieron muchos a la mente, pero como un embudo no puedo dejar de mencionar a Cristo. O sea, yo necesito mencionar a Cristo porque creo que es el mayor de todos los ejemplos. Después hay otros ejemplos que están en la Biblia, pero el principal para mí es Cristo. Voy a mencionar un texto, no lo voy a leer, pero lo voy a mencionar para el que lo quiera leer, está en Filipenses capítulo 2. Dios nos llama a nosotros a contemplar a Cristo que, dice el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, y viviendo como hombre, fue un hombre pobre, ¿no? Sufrió una muerte, y la peor de las muertes, la muerte de cruz. Por lo cual dice el apóstol Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Yo creo que la vida de Cristo, la experiencia de Cristo, y sobre todo cuando entendemos quién es Cristo, que no es simplemente un profeta, sino que, como lo dice Jesús en Juan 17, se sentaba a la diestra del poder de Dios, se sentaba a la diestra de Dios y compartía la gloria con Dios. Según nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, Dios por medio de Cristo hizo el universo. Según dice en Colosenses capítulo 1, Dios por medio de Cristo creó todas las cosas. Viendo quién era Cristo en los atrios celestiales, que dejó esa gloria y la adoración de todos los ángeles, porque Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios le dijo a los ángeles que le adoren a Cristo. Viendo quién era Cristo y hasta dónde descendió, hasta dónde estuvo dispuesto a bajar y humillarse, participar con nuestra naturaleza humana, tomó nuestra naturaleza humana, nació en un ambiente humilde
humilde en el sentido económico de la palabra, ¿no? En el sentido material de la palabra. Él no nació en un palacio. Nosotros conocemos la historia, ahora que se acerca la Navidad, en todas las casas va a haber un pesebre. Ajá. Mucha gente por ahí no entiende el significado de ese pesebre, pero ese pesebre significaba que Cristo, que iba a ocupar el lugar que señalaban los corderos, porque Cristo era el Cordero de Dios, tenía que nacer en el lugar donde nacían los corderos, para que quede bien patente de que Él iba a ser el que iba a pagar la deuda de nuestro pecado, ¿no? Así que no tuvo lugar en un mesón para ser alojado, nació en un pesebre, tuvo una vida dura de privaciones, luchando contra las adversidades, en un ambiente, como mencionábamos hace un rato, probablemente uno de los más hostiles y de mayores injusticias, el pueblo judío sumido en la esclavitud bajo el dominio del Imperio Romano más bien, y en toda su vida él solamente tuvo bendiciones para los que le rodeaban, ¿no? Y no tuvo ningún problema ese, que era el rey del cielo, por medio de quien Dios creó todas las cosas, co-creador con su Padre, de sentarse con los mendigos, de sentarse con las prostitutas, de sentarse con los desechados de la sociedad, los publicanos, que aunque no eran personas pobres, sí eran pobres de espíritu y eran sí despreciados por su propio pueblo. No tuvo ningún problema, y él no hizo distinción de clase, y esto me gustaría dejarlo muy bien aclarado, ¿no? La humildad y el orgullo no hacen distinción de clase. La lucha de clases es una ideología materialista, humana, atea, que nos inculcaron a todos nosotros desde niños, en la escuela y en la universidad y en la secundaria, y constantemente nos inculcan, hasta nuestros políticos y nuestros líderes nos hablan de esta lucha de ricos contra pobres, pero es una lucha que no existe. O sea, ya Martín Lutero, cuando hablaba acerca del cristianismo, decía que si eres pobre, miren lo que decía Martín Lutero, si eres pobre, sirva tu trabajo a los ricos. Si eres rico, sirva tu riqueza a los pobres. Y si tu servicio no sirve más que a ti mismo, el servicio que pretendes dar a Dios es una mentira. Estas son palabras de Lutero. Qué potente. O sea, no había una lucha de clase. De hecho, Cristo comió con los ricos. Ajá. O sea, y recibió a los ricos que le buscaron, ¿no? O sea, no había tal cosa como una lucha de clases. La humildad y el orgullo era algo que trascendía las clases sociales, y nosotros hoy podemos tener gente pobre económicamente, pero que sea orgullosa, y gente económicamente bien, pero que sea humilde. Entonces eso no tiene nada que ver con la humildad y el orgullo. Pero Cristo, pienso yo, que es el ejemplo más grande, ¿no? Que estuvo con todas las clases sociales, con los desechados, etcétera, y que obviamente nos da el ejemplo máximo. El apóstol Pablo dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que, bueno, todo lo que dijimos recién, ¿no? Se humilló. Y después hay ejemplos también que aparecen en la Biblia, como por ejemplo Jeremías, el rey Salomón. Jeremías y el rey Salomón presentan un ejemplo de humildad en este sentido, de que cuando Dios los llamó al servicio, ambos dijeron las mismas palabras: yo soy un niño. Yo soy un niño. O sea, cuando ellos se reconocieron incapaces, no confiaron en sus propias capacidades, ellos fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. Y el mismo caso tenemos con Moisés. Moisés, cuando fue enviado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, él dijo: Señor, yo no sé hablar, envía a otro. ¿Por qué no envías a otro? Yo no puedo. Esa incapacidad o ese reconocimiento, porque en realidad la incapacidad la tenemos todos, lo que no tenemos todos es el reconocimiento. Ese reconocimiento de la incapacidad del ser humano es la condición para que Dios nos utilice. Y ese pienso yo que es el ejemplo de humildad que podemos tomar de otros personajes, ¿no? Aparte de Cristo, ¿no? De reconocer nuestras incapacidades, ¿no? El poder de Dios, según dice el apóstol Pablo, se perfecciona en nuestra debilidad. Me encantó cómo lo presentaste, o sea,
el rey de reyes, o sea, el co-creador, mirado desde ese ámbito de la humildad. Me encantó cómo lo presentaste, Emanuel. Pero tengo otra pregunta. Sí. ¿Tú crees que una actitud humilde en nosotros nos puede llevar a relacionarnos mejor con otras personas? Es decir, nos puede dar mejores resultados en nuestra vida diaria. Mira, yo creo que ese es el centro de la cuestión, ¿no? El centro de la cuestión. Pienso yo que el orgullo, que es la contracara de la humildad, nosotros podemos hablar más del orgullo que de la humildad, porque es lo que más experimentamos en nuestra vida. Pienso yo que el orgullo tiene que ver con el concepto del valor que tenemos como seres humanos. Y voy a retrotraernos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva, dice la Biblia, que fueron creados perfectos. Uh-huh. O sea, no había un estado superior para Adán y Eva. Ellos eran perfectos como eran. Pero Satanás les sembró el germen de la duda sobre su valor como personas, como seres humanos. Satanás les dijo, si ustedes comen de esto, van a abrirse sus ojos y van a ser como dioses. O sea, le prometió un grado superior de existencia que no existía, porque ellos ya estaban en el grado más alto de existencia. No había un grado superior de existencia, pero Satanás les hizo creer que ellos, así como estaban, no valían lo suficiente. Les sembró el germen del descontento, de la duda sobre su propio valor. A partir de Adán y Eva, el ser humano constantemente trata de probar su valor. Cuando yo cumpla con tal objetivo, cuando yo tenga tal título voy a probar mi valor, cuando yo tenga tal carro voy a probar mi valor, cuando yo logre tal cosa, cuando yo hago esto, cuando yo, incluso en la iglesia, si yo me sé tantos versículos de memoria voy a probar mi valor, si yo sé hablar, si yo sé expresarme. El germen del orgullo está basado en una inseguridad sobre nuestro valor como seres humanos ante los ojos de Dios. O sea, ¿y cuál es el remedio de esto, no? ¿Cuál es el remedio de esto? Ese germen de la duda, que es una mentira, nosotros no tenemos que probar nada a nadie. Esto se resuelve con el amor de Dios. Cuando Dios entregó a su Hijo por nosotros para que seamos salvos, no lo entregó para que aquel que se esfuerce y demuestre su valor acceda a esa salvación. No, lo entregó para que aquel que crea y acepte ese regalo sea salvo, ¿sí? Claro. Entonces, el amor de Dios nos dice a nosotros, Emanuel, ¿no? Mauro, Priscila, nos dice, mirá, no importa lo que vos hagas, no importa cuánto dinero tengas, no importa tus logros en tu vida, tu fracaso en tu vida, en tu matrimonio, tu fracaso en la escuela, tu trabajo, etcétera, etcétera. Yo te amo porque sos mi hijo. Porque sos mi hijo. ¿Qué tenés que hacer para que yo te ame? Nada, porque yo ya te amo por el solo hecho de que yo te creé a mi imagen y semejanza. Preguntémosle esto a una madre que va a visitar a su hijo a la cárcel. ¿Esa madre está orgullosa de su hijo? ¿Ama a su hijo por los logros de ese muchacho? En absoluto, lo ama por el solo hecho de ser su hijo. Este es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad significa que el amor de Dios no tiene una explicación. Si tuviera una explicación, habría una justificación y más que amor sería un interés. Bueno, Dios nos ama porque yo le alabo lo suficiente. Dios me ama porque yo hago algo que a Él le sirve. Yo no puedo hacer nada que a Él le sirva. Entonces, cuando Satanás instala en nosotros esa duda acerca de nuestro valor ante los ojos de Dios, empieza el orgullo, que es tratar de demostrar a otros que yo valgo por esto, valgo por esto, valgo por aquello. Obviamente que si aceptamos el amor de Dios y entendemos que valemos para Dios por el solo hecho de ser hijos, entonces ese sería, en otras palabras, la práctica de la humildad. Es decir, yo valgo porque Dios me ama. No hay nada en mí que me recomiende delante de Dios. El solo hecho de ser su hijo es la razón por la que Él me ama. Cuando yo veo esto y entiendo de que
Y ahí viene la relación con los demás, ¿no? Y entiendo de que fulano que me mira mal o que me molesta por su actitud o porque no cumple sus deberes o porque lo que fuera, pero a mí me cae mal, ese fulano, Dios también lo ama de la misma manera que me ama a mí y que no lo ama por lo que él hace o deja de hacer. No lo ama porque está en la cárcel o porque ahora se enfermó, o no lo ama por esas razones, lo ama porque él también fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Obviamente que eso va a afectar mis relaciones interpersonales. Obviamente que yo voy a ver a la otra persona como un hijo de Dios. Pero primeramente me tengo que reconocer yo como un hijo de Dios. Tengo que dejar de luchar por ganarme esa salvación y aceptarla como un regalo. Nosotros, y ese es el gran problema del ser humano, ¿no? No me voy a extender mucho más, pero simplemente decir que nosotros seguimos viendo a Dios como ese juez que constantemente espera que fallemos para castigarnos. Y tenemos que empezar a ver a Dios como nuestro Padre, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, que obviamente tiene una ley, obviamente que Él tiene algo que le agrada y que no le agrada, eso es sin duda, pero que Él nos ama más allá de eso, y que bueno, nos ama tanto, y según la Biblia dice que la medida del amor de Dios es la medida del don que Él dio, digamos. ¿Cuánto nos ama Dios? Bueno, de tal manera, según esta medida, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea que Dios nos ama tanto como a su propio Hijo. Si entendemos eso y vivimos en ese amor, ya no le tenemos que probar nada a nadie, orgullo de lado. No tengo que probarle nada a nadie. Y encima me llevo bien con los demás porque yo los reconozco a los otros como hijos de Dios. A pesar de que haya personas que... Nosotros nos vamos a encontrar con personas que no se reconocen a sí mismos como hijas de Dios y que van a ser orgullosas. Claro. Pero nosotros sabemos que son hijos de Dios. ¿Se entiende? Y que Dios los ama también. Y que por eso cuando nosotros llamamos fatuo a nuestro hermano, estamos ofendiendo a Dios también. Y es un pecado para con Dios. ¿Sí? Pero bueno, ahí lo redondeo y después seguimos charlando. No, ahí, me encantaron los ejemplos, Emanuel, pero clarísimos, de verdad. De repente hay discusiones, el otro día con mi hijo discutíamos sobre los pecados, pues entonces hablábamos sobre qué pecados de repente parecieran ser más duros que otros, y cómo nos ve Dios ante esos pecados. Pues entonces mi hijo me decía, pero es que un violador no te pueden ver a ti por tu error igual que un violador. Yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué mi pecado es más duro? O sea, ante tus ojos, pero ante los ojos de Dios, no sé. Y ahí teníamos una discusión bien fuerte con mi hijo. Así, con esos ejemplos tú nos aclaras acerca de esta temática muy bien, Emanuel. Así es que... Sí, y creo súper. que el punto como más complejo para uno como humano es el tema de mirar al otro, justamente. Sí, exactamente. Sin esas aprensiones, esos juicios que hacemos generalmente. Eso yo creo que es lo más complejo de todo, y estar consciente, pero yo creo que más que estar consciente quizás es vivir efectivamente el amor de Cristo, porque yo creo que cuando lo vives no te es difícil. O sea, igual somos seres de pecado, digamos, o sea, sí, caemos fácilmente, pero creo que es un poco más llevadero, pero generalmente nos distrae eso, ver hacia el lado y ver situaciones, esto mismo que dices tú, pues, Mauro. O sea, cómo pensar que un violador, el que robó, hurtó, igual faltó a la ley de Dios. Igual es algo que no le agrada, pero él con amor, sí, pues. ¿Sabéis qué pasa? Perdona de igual manera. Es que de repente a nosotros nos gusta ponernos como en el lugar de Dios. Es como que a nosotros nos gusta ponernos sí, en el asumir el rol de Dios y juzgar y decir esto es peor que esto otro, esto es más fuerte que esto otro. Y sí, no es el rol que nos corresponde. No es el rol que nos corresponde. Así es. Bien, sigamos avanzando en nuestra entrevista, Emanuel. Y te quería preguntar si es que existen distintos tipos de humildad. Y en ese sentido, ¿cómo podemos identificar los momentos idóneos para aplicar una u otra humildad, si es que existe distintos tipos de humildad? No, yo creo que en realidad el ser humano nosotros somos muy clasificadores. Yo me acuerdo poco tiempo que estudié, que fui a un instituto superior para estudiar una carrera. Yo me sorprendí de lo mucho que clasificamos todo, ¿no? O sea,
nosotros clasificamos y dividimos a veces necesariamente para estudiar ciertos temas, pero a veces exageramos. Y me acuerdo cuando estaba estudiando geografía, la cantidad de divisiones que había del tema, y para mí eso era agobiante, ¿no? Cuando vamos al médico, bueno, esto está pasando también, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, por lo general había un médico que más o menos te atendía de casi todas tus dolencias, pero los médicos hoy son cada vez más especializados. Entonces, un médico que se encarga de tu oreja no tiene ni idea lo que decirte con respecto a tu pie. Y cada vez vamos dividiendo más las cosas. Y yo creo que en realidad todo está interconectado, ¿no? O sea, más que pensar, o más que yo preguntarme en qué momento aplicar, yo me preocupo más bien en qué momento nos olvidamos, porque somos propicios a olvidarnos de eso, del tema de la humildad. Es decir, vamos a dar un ejemplo sencillo. El apóstol Pedro era una persona que luchaba contra estos impulsos constantemente de querer decir la última palabra, de querer dar todas las respuestas, pero había muchos momentos en que realmente Dios lo utilizaba, ¿no? Y que Dios obraba por medio de Pedro. Y hubo un momento en el cual Jesús iba caminando sobre las aguas y Pedro se perdió en el rostro de Cristo, se perdió en sus palabras, y cuando Cristo lo llamó que venga caminando, él se bajó del barco y ya se perdió su yo en Cristo y en su palabra, y ya él estaba viviendo en la palabra a tal punto de que caminaba sobre las aguas. Pedro estaba ahí caminando sobre las aguas, y en un momento él deja de mirar a Cristo y mira para atrás, como diciendo: ven, muchachos, claro, aquí voy cómo yo. es la cosa. Claro. El orgullo. Y se hundió. Entonces es como que yo no veo el tema de la humildad como decir, bueno, una herramienta que en algún momento lo voy a aplicar, sino que Dios nos ayude, a permanecer en Cristo, a permanecer constantemente. Ustedes saben que el mensaje de salvación se divide en dos partes, ¿no? Salvación y santidad. La salvación es: venid a mí los que están trabajados y cargados. ¿Cómo vamos a Cristo? Como estamos, con toda nuestra mochila, con todo nuestro pecado, vamos a Cristo. Así. Y una vez que Cristo nos recibe, Él nos dice: permaneced en mí. Sin mí nada podéis hacer. Nuestro gran problema es que cada tanto nos soltamos, cada tanto nos olvidamos, cada tanto miramos atrás, cada tanto miramos las olas del mar que se mueven amenazantes. Yo constantemente, lamentablemente en estos tiempos de pandemia, escucho muchos hermanos que se están enfermando por diferentes causas. Yo no lo atribuiría todas estas enfermedades a meros gérmenes, sino que hay cuestiones anímicas, cuestiones de depresión, cuestiones de ansiedad, de temor, y mucha gente que se está enfermando. Y a veces, bueno, me quedo mirando las cosas que pasan y dejo de mirar a Cristo, y yo mismo me afecta, ¿no? Me afecta mi ánimo, mi salud. Entonces, permanecer en Cristo es el gran desafío. O sea, voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuántas leyes hay en la Biblia? Para ponerlo así, yo no sé cuántas leyes hay, nunca las conté, pero hay muchas leyes. Aparte de los 10 mandamientos, hay muchas. Yo no estoy pensando en cumplir todas esas leyes. Yo estoy pensando en no soltarme de Cristo. O sea, en vez de tener 100.000 preocupaciones, ustedes saben que los judíos clasificaron las leyes, según ellos son 613 leyes. Ellos las contaron, según ellos. Las contaron y son 613 leyes. Entonces ellos están pensando que hay que cumplir esas 613 mandamientos. Es muy complejo vivir así. Es mejor recordar una sola cosa, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la causa de todos nuestros problemas es cada vez que nos soltamos, cada vez que olvidamos que nos ama, cada vez que olvidamos el don de Dios que es su Hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que pienso respecto a eso. Fantástico, gracias, Manuel. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, qué rabia, podríamos estar toda la noche conversando aquí, pero no me quiero ir sin una última pregunta, Manuel. Yo tengo mi propia respuesta desde mi experiencia, ¿ya?
porque yo me considero una persona humilde, ¿ya? Esa es la primera falta de humildad, yo me considero humilde. Pero bueno, de ahí la discusión que yo te decía al principio con mi esposa. Yo me considero una persona humilde. Sin embargo, te quiero preguntar si es que yo, o cualquier persona en realidad, se reconoce poco humilde o una persona orgullosa, pero en realidad quiero cultivar en mí la humildad, quiero ser una persona humilde, o quiero reflejar al mundo eso. ¿Por dónde tengo que partir? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder aplicar o más que nada internalizar la humildad y que fluya en mí? Claro. Mirá, me hiciste acordar a la parábola del fariseo y el publicano, que dice que estaban estos dos que fueron a orar, ¿no? El fariseo dice que oraba de pie, consigo mismo, agradeciendo por lo bueno que él era, y el publicano no podía ni aún alzar sus ojos al cielo, y se golpeaba el pecho diciendo: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Dice que volvió a su casa justificado, y el fariseo ni siquiera fue oída su oración, ¿no? Uh-huh. Entonces, hubo alguien que dijo una vez, y me quedó en la memoria, que cuando vos lees la parábola del fariseo y el publicano y te identificás con el publicano, entonces sos el fariseo, y si te identificás con el fariseo, entonces sos el publicano, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todo lo que está en la Biblia es para nuestra enseñanza. O sea, las reprensiones de Cristo a los escribas y fariseos son para nosotros, en primer lugar. O sea, para mí. Yo soy el fariseo de la parábola. Yo tengo que recibir esas palabras de Cristo como para mí, ¿no? Pero con respecto, y volviendo un poquito al tema de los pecados grandes y chicos que mencionábamos hace un rato, yo creo que cómo empezar es reconociendo nuestros pecados. Hay un libro que se llama El Camino a Cristo, que ustedes lo deben conocer, y en una de sus páginas la autora dice: ¿quién está en peor peligro? ¿El borracho empedernido o el cristiano, el orgulloso, ¿no? Y ella dice que la peor condición es el del orgulloso, porque los dos están pecando, como vos hablabas con tu nene, ¿no? Los dos están pecando. El que está en el vicio está pecando y el que está en orgullo está pecando. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el que está borracho, toda la sociedad se lo dice y él sabe que está pecando. Y como sabe que está pecando, tiene más posibilidades de ir a Cristo y buscar el remedio que el orgulloso. El orgulloso está pecando, pero él cree que está bien. Él cree que está bien, que su vida es correcta. Entonces, es el gran peligro del orgullo. De hecho, el orgullo es la causa del origen del mal, ¿sí? Ese es el misterio de la iniquidad. ¿Por qué comenzó el mal en el universo? Porque alguien no se contentó con la posición en la que estaba, ¿no? Uno de los ángeles de Dios, que era la posición más exaltada. Entonces yo pienso que por dónde empezar, por reconocernos. La Biblia dice que la ley de Dios es un espejo que nos muestra nuestra condición. En Santiago capítulo 2 dice que el que se mira en la perfecta ley de la libertad, ¿sí? Cuando nos miramos en la ley de Dios, vemos nuestra condición. La ley de Dios no está para condenarnos, sino para mostrarnos que estamos en pecado y poder ir a la solución que es Cristo. Obviamente que la ley de Dios es el espejo, la ley... Exacto. O sea, si yo tengo suciedad en mi rostro, yo no agarro la ley y me la paso por la cara para limpiarme, no, sino que la ley me muestra y después voy al agua y el jabón, que en este caso sería la sangre de Cristo, ¿no? La vida de Cristo que fue dada por nosotros. Entonces, pienso yo que lo primero es reconocer nuestra condición. Ese reconocimiento nos lo muestra Dios cuando leemos las historias de la Biblia, cuando leemos sus leyes, cuando vemos lo que Cristo le decía a los fariseos. Ahí, si hacemos una introspección, vamos a ver que nosotros también tenemos las mismas preocupaciones y los mismos celos, envidias, etcétera, etcétera. Y una vez que vimos eso, no quedarnos mirando eso, porque si nos quedamos mirando eso, solamente nos vamos a hundir en la desesperación de nuestra propia incapacidad. Cristo nos dice: miradme a mí, Dios nos dice: miradme a mí, y sean salvos todos los términos de la tierra. Si contemplamos a Cristo y aceptamos ese regalo, y aceptamos por la fe de que Dios nos acepta como hijos, y después permanecemos en Cristo, ya no vamos a mirarnos más a nosotros mismos,
simplemente vamos a reflejar lo que recibamos de Cristo. Y ahí se va a aplicar la ley de la contemplación. Si yo contemplo más a Cristo, mi vida se va a parecer más a la de Cristo. Voy a parecerme al humilde Galileo, ¿no? Al humilde carpintero que se despojó de todo, ¿no? De la gloria del cielo para venir a salvarnos. Y voy a poder cumplir el propósito que Dios tiene para mí en mi vida, ¿no? Sirviendo al prójimo de alguna u otra manera con los dones que Dios nos ha dado. Así es. Los ojos en Cristo. Qué tremendo mensaje, Emanuel. Permaneced en mí, me gustó mucho. Eso. Te agradezco, Emanuel, personalmente. Me siento feliz de tener un nuevo amigo, argentino y humilde, ¿ah? Así como bromeamos al principio. Pero no, es verdad, Emanuel. Gracias por habernos dado tu tiempo, por haber compartido tus conocimientos con nosotros. De verdad, esta es tu casa, Condominio es tu casa. Esperamos poder contar contigo en siguientes episodios. No, muy agradecido a ustedes y bueno, yo no les hablé nada mío, solamente repetí lo que escuché por ahí. Así que gloria a Dios por eso y bueno, que Dios bendiga a los hermanos que estén viendo. Excelente tema, Emanuel. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias también, Mauro, por estar con nosotros. Gracias, Pri, por la invitación. Amigas y amigos, los dejamos a todos invitados a seguir escuchando esta serie, que está muy interesante. Recuerden que también pueden visitar nuestro sitio web somoscondominio.cl. Ahí pueden encontrar otros episodios del programa de tarde y mucho más contenido sobre todos estos temas, ¿ya? También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram. En ambos casos con el nombre Somos Condominio. Los esperamos en un próximo episodio. Un abrazo a cada uno. Gracias. Adiós, Chao. amigos, y que viva la vida. Gracias. Chao, chao. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.